Dentro de los personajes más recordados de la historia de la literatura universal, tenemos a muchos que sin lugar a dudas marcaron un antes y después y marcaron a toda una generación, y esto ha ocasionado que hasta el día de hoy sean recordados. En algunos casos estos opacaron incluso a los protagonistas. Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, tenemos a Rodion Raskolnikov en Crimen y Castigo, Mr. Hyde en El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. También, por ejemplo, tenemos el caso de Alonso de Quijano en El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Por ejemplo, también tenemos a Madame Bovary de la obra del mismo nombre de Gustave Flaubert. O también, por supuesto, Frankenstein de la autora Mary Shelley. Sin lugar a dudas, todos estos personajes marcaron un antes y después. Uno de los personajes más recordados de la historia de la literatura universal es sin lugar a dudas el joven Werther, protagonista de la novela de Johann Wolfgang von Goethe, Las cuitas del joven Werther, o también llamada Las penas del joven Werther. Esta novela marcó un antes y después en la literatura europea, pues sería la novela que iniciaría el movimiento romanticista en Europa. Este movimiento que estaría en vigencia hasta mediados del siglo XIX. El joven Werther representa al personaje romanticista en su máxima expresión. Es un joven idealista, risueño, entusiasta y apasionado, que resalta la belleza de la naturaleza, pero que al final, lamentablemente, por un amor no correspondido, termina tomando una fatal decisión. Ese apasionamiento, ese amor que sintió por su amada Carlota, al final terminó, pues, quitándole la vida. Posteriormente, después de la publicación de la novela epistolar Las cuitas del joven Werther de Johann Wolfgang von Goethe, esta obra sin lugar a dudas marcó un antes y después en la historia de la literatura universal. No solamente inició el movimiento romántico en toda Europa, sino que también marcó a una sociedad de la época. Pues, después de la publicación de esta novela, muchos siguieron el ejemplo del joven Werther y terminaron quitándose la vida. A este acontecimiento se le conoce como la llamada fiebre de Werther. Werther se había convertido en un personaje literario y en una especie de mal ejemplo a seguir, pues muchos jóvenes se terminaban quitando la vida ante sus pasiones frustradas y pues amores no correspondidos. Incluso muchos de ellos llegaban a disfrazarse como Werther para poder seguir su ejemplo, quitándose la vida, dejándose llevar por sus más grandes pasiones.